Muy buenas noches a todos mis amigos y a todas mis amigas. Para los que me ven por primera vez, mi nombre es Wanda. Aquí estoy, ¿verdad? Preparando todo para una noche de cine, de una noche de películas junto a mi familia, reflexionando sobre el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario y reflexionando en las Sagradas Escrituras de lo que pasó esa noche. He querido reflexioné con ellos y quiero reflexionar con cada uno de ustedes sobre lo que pasó en la vida de Judas. ¿Por qué Judas entregó a Jesús si Judas había caminado con Jesús? Judas conocía a Jesús. Judas había compartido con Jesús. Judas había visto los milagros de Jesús. Judas había escuchado las predicaciones de Jesús. ¿Cómo es que Judas termina cometiendo el error de entregar a su maestro y luego termina quitándose la vida? Es muy importante que reflexionemos en ese detalle. ¿Por qué? Porque nosotros en la actualidad no podemos caer en el mismo comportamiento de Judas. No, sería muy triste que nosotros estuviéramos toda la vida aparente, legalmente sirviéndole a Dios, estuviéramos toda la vida cumpliendo con todas las cosas que Dios nos manda, pero después terminemos en un desenlace parecido al que terminó Judas y no seamos salvos. Podemos ver que Judas, aunque caminó con Jesús, Judas tenía unos planes en su mente y era que Judas tenía en su mente el que se iba a implementar un reino aquí en la tierra y él veía a Jesús como el posible líder de ese reino y como la esperanza del pueblo de Israel para la liberación. Pero Judas siempre quiso poner lo que él tenía en mente, su idea de cómo debían hacerse las cosas, las quiso poner por encima de lo que Jesús estaba predicando. Entonces realmente él no comprendió o no entendió el evangelio que escuchó del propio Jesús predicar y él entonces quiso implementar su voluntad. ¿Cómo quiso implementar su voluntad? Pues él dijo, si yo entrego a Jesús, yo voy a obligar a que él actúe y así podamos implementar ese reino. Y amigo y amiga que tú me estás viendo ahora y me estás escuchando, cuando el ser humano pide sabiduría a Jesús, pero no quiere escuchar y quiere implementar su propia voluntad y hacer las cosas a su manera, siempre hay problemas y siempre terminamos en equivocarnos. Esa no es la manera de llevar una buena relación con Dios. La manera de llevar una buena relación con Dios es sometiéndonos nosotros a su voluntad. Esa es la forma en que verdaderamente nosotros vamos a alcanzar nuestras metas y el éxito que muchas veces deseamos. Es preguntándole a Jesús, ¿qué tú quieres que yo haga y cómo tú quieres que yo haga las cosas? Porque el problema de Judas en todo esto fue que Judas quiso hacer las cosas a su manera y Judas finalmente no entendió realmente. Él escuchó predicar a Jesús, pero no entendió, no comprendió o no quiso aceptar la voluntad de Jesús. Y finalmente la conciencia la atacó y finalmente terminó haciendo lo que hizo de quitarse la vida. Vemos otros personajes bíblicos, ¿verdad? Hoy estamos hablando de Judas porque estamos recordando la pasión y muerte de Jesús y estamos recordando en el día de hoy esa última cena que Jesús tuvo con sus discípulos y en esa cena él profetizó algunos acontecimientos que estarían pasando en los últimos días antes de él volver a este mundo por su pueblo. En esa cena él también estuvo, ¿verdad?
dando el mandato a su pueblo para que repitieran, ¿verdad? Se recordaran que el pan representa el cuerpo de Cristo y el vino representa la sangre. Ahí también en esta última cena, él mencionó que su corazón estaba dolido, que estaba triste. Y cuando reflexionamos en todo lo que pasó ahí, vemos el rito de humildad, como él, siendo Dios, le lavó los pies a todos los discípulos y no se sentó a esperar que se los lavaran a él. Son muchas las enseñanzas que aprendemos de esa última cena que Jesús tuvo aquí con sus discípulos. De esa última Pascua que él celebró aquí con sus discípulos, podemos ver la importancia de la humildad, podemos ver el amor tan grande que Juan sentía por Jesús, como Juan afligido le dice, soy yo el que te va a traicionar, y podemos ver que Juan es uno de los discípulos que acompañó a Jesús hasta el último momento, hasta la cruz, y de hecho fue a él a quien se le entregó Jesús a su madre para que él cuidara de ella. Vemos ver a un Pedro también muy afligido, y cómo Jesús le dice también a Pedro, Pedro, yo estoy orando por ti, porque ciertamente tú me vas a negar a mí en esta noche. Y luego te tendrás que reponer para poder tú ayudar a tus hermanos y a los demás discípulos. Así que fue una noche de mucha pasión, fue una noche de mucha enseñanza, pero podemos ver ese personaje de Judas como un personaje que, a pesar de que caminó con Cristo, nunca entendió el evangelio y que quiso hacer su voluntad, y que por querer hacer su voluntad y las cosas a su manera, la historia terminó de una manera muy trágica. Cuando recordamos en la Biblia la historia de Saraí, la esposa de Abraham, vemos cómo también a Saraí Dios le había prometido que ella sería madre, pero Saraí, en lugar de esperar que Dios obrara en su vida, pensó que ya ese milagro no se iba a dar y quiso hacer las cosas a su manera, y le entregó entonces a su concubina, ¿verdad? Se la entregó a Abraham para que Abraham tratara de tener un hijo con ella, y de ahí vino un hijo, y todos sabemos el desenlace después, porque la profecía se cumplió y lo que Dios promete siempre lo cumple. Ciertamente Saraí luego queda embarazada de Isaac, pero entonces estaba el otro hijo, Ismael, y ya eso es tema para otra predicación, pero vemos ahí cómo hubieron unos problemas porque Saraí quiso hacer las cosas a su manera y no esperó y no supo seguir las instrucciones que Dios le estaba dando. Y así en la Biblia podemos ver cómo muchos cometieron ese error. Sansón es otro que cometió ese error, quiso hacer las cosas en un principio a su manera, no entendió su ministerio y finalmente tuvo las consecuencias que tuvo hasta que entendió realmente el mandato de Jesús y finalmente decidió obedecer a Jesús, aunque terminó perdiendo su vida. ¿Qué les quiero decir a ustedes con todo esto? Que aprendamos de la historia, que aprendamos y que veamos que a lo largo de la Biblia podemos ver que cuando un ser humano trata de hacer las cosas a su manera y no se doblega y no dice, hágase Dios mío tu voluntad, muéstrame el camino y dame la sabiduría para yo solucionar las situaciones en mi vida, cuando eso sucede así, la mayor parte de las veces, si no por decir todas, terminan cometiendo grandes errores. ¿Y cómo termina la mayor parte de esas situaciones? Con desgracias y muerte. Mas, sin embargo, cuando una persona se somete a la voluntad de Dios, todo va de acuerdo a la voluntad de Cristo y el desenlace termina siendo una victoria y termina siendo un desenlace feliz. En esta situación, Jesús se sometió a la voluntad del Padre y dijo, Dios, hágase tu voluntad y no la mía. Él pudo haber dicho, no, yo no quiero seguir con este calvario, yo no quiero pasar por este proceso,
Yo no quiero hacer este sacrificio. Mas, sin embargo, él dijo, Dios mío, hágase tu voluntad y no la mía. En el caso de Judas, Judas quiso hacer su voluntad y no la de Dios. Y es por eso que finalmente podemos ver cómo el desenlace fue trágico, fue muerte, fue dolor. ¿Por qué? Fue a la larga perdición para el alma de Judas. ¿Por qué? Porque él quiso hacer las cosas a su manera y traicionó al Padre por querer hacer las cosas a su manera. Amigo y amiga que me estás viendo hoy, no cometas el mismo error de Judas. No trates de hacer siempre tu voluntad. Pide dirección al Padre, porque es solamente glorificando a Dios, al Padre, que nosotros vamos a poder triunfar en la vida. No hagas las cosas a tu manera, haz las cosas de la manera que Dios te está diciendo que las hagas. Ay, pero ¿cómo yo voy a saber? Estudia la Biblia. Ora, comunícate con Dios, reflexiona, pregúntale a Dios qué tú quieres que yo haga. Él te va a estar contestando y una vez Él te conteste, haz su voluntad, porque las instrucciones de Dios siempre te llevarán a un desenlace feliz. No hagas como Judas, que estuvo caminando al lado de Jesús, pero nunca le conoció. No estés todo el tiempo creyendo que haces las cosas bien, pero tratando de hacer tu voluntad. No, sométete en espíritu y alma y cuerpo a Dios y verás cómo Dios saldrá glorificado en tu vida. Imita a aquellos que han decidido seguir a Cristo. Imita a aquellos que han entregado su vida a Cristo. Imita a Jesús, que hizo la voluntad del Padre para salvarte a ti y para salvarme a mí. Y aprendamos en esta noche, estudiemos los evangelios y aprendamos del error que cometió Judas para que nosotros hoy día no cometamos el mismo error. No nos convirtamos en el Judas del presente. No, imitemos el comportamiento de Jesús e imitemos también el comportamiento que tuvo Pedro, porque aunque Pedro cometió un error, rectificó, se arrepintió y enmendó su vida y cumplió con la voluntad del Padre. Así que si tú, amiga y amiga que me estás viendo, has cometido algunos errores en tu vida, arrodíllate y pídele a Dios que te perdone. Pídele a Dios que te dirija. Su amor es eterno y Él te va a perdonar. Lo importante es que entregues tu vida a Él, que lo busques con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y que no pretendas darle instrucciones a Dios de cómo va a obrar en tu vida. Espera que Dios te dé instrucciones a ti de qué cosas debes de hacer en tu vida para triunfar. Vuelvo y les repito, no se conviertan en el Judas del presente. Imiten a Jesús y reflexionen esta noche. Hablen con Él y pregúntenle qué Él quiere que ustedes hagan y qué camino ustedes deben de coger para llegar a alcanzar las metas que tienen establecidas. Dios me los bendiga y que puedan pasar unos felices días de reflexión junto a su familia y junto a Jesús. Que podamos reflexionar en el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario y que podamos reflexionar en cada uno de los evangelios, en las enseñanzas que Jesús nos dejó y que podamos reflexionar en aquellas cosas que Él dijo que estarían pasando justo antes de su segunda venida y nos podamos preguntar si acaso son esas cosas las que están sucediendo hoy día, porque si eso es así, que les estoy diciendo de antemano que sí que es así, entonces la segunda venida de Cristo por cada uno de nosotros está muy cerca. Entrega tu vida a Él
prepárate y que cuando Jesús vuelva en gloria puedas decir: este es mi Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Dios los bendiga y que tengan unos felices días y que tengan reflexión y comunión con Dios para que Dios pueda guiar sus vidas y para que cada uno de ustedes pueda superar sus dificultades y alcanzar sus sueños y sus metas y estar listos para un encuentro con Jesús. Dios los bendiga.